Muy buenos días mis queridos alumnos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy os traigo una invitada especial, María. Buenas. Que bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Pues hoy vengo a explicaros un truco de magia, que es magia, porque vamos a usar un agua que es especial, que es capaz de detectar números pares e impares. ¿Cómo te quedas? Pues yo me quedo de piedra, vamos, porque yo no me lo creo del todo, pero bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Para ello necesitamos una la botella botella de agua. que me dices que esta agua es mágica, ¿no? Es mágica, capaz de detectar números pares e impares. Vale. Y tenemos aquí los números pares e impares. Eso es. Entonces, si estamos listos, comenzamos nuestro truco, Yo ¿no? estoy lista. A ver, ahí estaría el 12, que es par. Eso es. Vamos al 3, que es impar. Este lo detectaría, ¿no? Eso es. Aquí pasará una cosa distinta. Vale, en el 8, que es par, no ocurre nada. En el 9, que es impar, lo detecta, ¿no? Eso es. Vemos que está dado la vuelta. Y vamos al 18. Vale. Entonces, Aymara, ¿te crees que es magia? Yo creo que no, aquí hay gato encerrado. No, como la imagen que tenemos aquí es magia, se refleja. Bueno, María, ¿nos explicas la física que hay detrás de este truco de magia? Claro que sí. Para este truco de magia hemos usado el fenómeno de la refracción, que es una característica que tienen los elementos de desviar la luz cuando pasa a través de ellos. Como podemos ver en este esquema que tenemos aquí, tenemos una imagen de una pera. ¿Qué pasa? Que cuando pasa la luz a través de la lente convexa, Que en nuestro caso sería la botella con agua, que evidentemente no es mágica. eso es, los rayos de luz se desvían y vemos que la pera sucede de forma invertida. Vale, pero hay una cosa que no me termina de cuadrar, porque con los números, por ejemplo, el 12, el 8, el 18, nos invertían. ¿Cómo es eso? Esta es la trampa del truco de magia, y es que hemos tenido que escoger previamente los números pares. Si te fijas, estos números pares tienen todos una característica, y es que son simétricos. ¿Qué quiere decir que son simétricos? Que si trazamos una línea por el medio de estos, vamos a ver lo mismo del medio para arriba que del medio para abajo. O sea que entonces el 12 sí que se invertiría, pero al ser simétrico lo vemos igual, ¿no? Eso es. Ajá, vale. Bueno, pues ya ha quedado revelada la parte física de este truco de magia. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, dejad un comentario con ideas para futuros vídeos y ahora a estudiar física.